Muy buenas noches, hermanos, a todos. Es un privilegio siempre poder estar, poder encontrarnos, poder tener este tiempo de oración, poder encontrarnos, animarnos con unos a otros. Pero mucho más agradecido con Dios por esta oportunidad que Dios nos permite y nos da el privilegio de poder abrir su palabra. Algo que siempre digo es, no estoy aquí por mérito propio, no es por mis fuerzas, solamente es por gracia, porque el Señor un día dio todo por mí, su vida entera y por cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros nos sintamos agradecidos, porque por gracia estamos donde estamos. Y en esta noche también agradezco a los hermanos que me han dado el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Muchas gracias. Y bueno, mi nombre voy a presentar, mi nombre es Rey Burgos, como dijo el hermano, estoy sirviendo acá en Uyuni, en las comunidades también, y también en el ejército, pueden llevar el evangelio. Pero más allá de eso, disfrutando de las bendiciones de Dios. Y en esta oportunidad, hermano, quiero compartirles la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 hacia adelante. Algo que mientras hablaban, se me venía a la mente, ¿no? Hoy estamos viendo iglesias que lamentablemente estamos encerrados en cuatro paredes, tal vez con actividades, con planes, pero muy pocas veces se escucha, ¿no? De planes de evangelismo, planes de salir a compartir el evangelio a otros lados. Siempre los planes están dentro de cuatro paredes, lastimosamente. Hoy se ha vuelto nuestras iglesias en muchos lugares así, y soy testigo de muchos de esas iglesias también. Creo que una de ellas también, en mi iglesia mucho luchamos con eso. Pero creo que muchas veces pasa esto porque no tenemos un corazón de Jesús. Nos falta tener ese mismo corazón, ese mismo sentir. Y mientras pensaba en esto, pensaba en este pasaje que empieza diciendo así, Evangelio San Marcos. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Mientras pensaba en este pasaje, veía en la primera parte donde decía aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesucristo, llevando un poquito al contexto de este pasaje, Jesús había estado en Galilea predicando el Evangelio, discipulando a sus discípulos, usando una barca como púlpito y predicando el Evangelio a todos durante todo el día. Llegando la tarde, ese día el Señor dice, aquel día, cuando ya llegó la noche, pasemos al otro lado. Y mientras pensaban esto, decían, ¿quiénes estaban al otro lado? Estaban los gadarenos. Ahora los judíos generalmente no relacionaban. Para ellos era algo indigno estar en ese lugar, era tremendo. Un judío era imposible que vaya a un lugar donde criaban cerdos. Para ellos los consideraban tal vez una persona yo diría, ¿no? Personas no dignas de su presencia de ellos. Pero ahí vemos a Jesús decirle, vayamos al otro lado. Y cuando veo a Jesús, veo su corazón y dice, Él va donde nadie va, Él va por los perdidos. Él siempre fue por los perdidos. Y si bien vemos en la historia, fue a los judíos, Juan 1:12, ¿no? A los 11, Juan capítulo 1, versículo 2, del 11 al 12 dice,
A los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Pero más a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a buscar a aquellos que se habían perdido, a los judíos, pero los judíos los rechazaron. Pero también podemos ver a Zaqueo, fue por Zaqueo. Y es interesante cuando se encuentra con Zaqueo, Zaqueo le dice, es necesario que pase y entre a tu casa. Ahora, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era mal visto por la sociedad, por la gente que se rodeaba. Él era un cobrador de impuestos, tal vez un estafador. Muchos lo consideraban como un traidor porque estaba sirviendo al imperio romano. Y era visto de una mala manera, ¿no? Tenía una mala fama. Pero vemos también encontrándose con una mujer samaritana. Dice la palabra del Señor que era necesario que pase por Samaria, porque ahí tenía que encontrarse con uno que estaba perdida. Y vemos a una mujer que tenía mala fama, tal vez eh, por la vida que llevaba ella, una vida disfuncional, tal vez cambiando parejas una y otra. Y tal vez muchos le decían la rompe hogares ahí. Pero vemos ahí Jesús llegando ahí, hablando en el pozo con la mujer samaritana y ofreciéndole esa agua que es vida eterna. Pero si vamos avanzando más, podemos ver más. Jesús no solamente vino a ellos, vino por vos y por mí. Si tendríamos que ver nuestro pasado y tendríamos que pensar qué indignos somos del Señor, de dónde Dios nos sacó, cuál era nuestra condición cuando nosotros no conocíamos al Señor. Éramos indignos de todo. Tal vez tu vida pasada, si recuerdas, y yo la recuerdo, no era digno de nada de esto. Algo que mientras pensaba en esto recordaba mi pasado. Yo había nacido en una familia cristiana, vi cómo mi papá servía al Señor, oraba, asistía a muchas escuelas dominicales, pero un día me encontré con un hombre que tenía un corazón de Jesús. Y este siervo de Dios un día me preguntó, cuando tú te mueras, ¿dónde te vas? Y lo que yo había dicho, yo estaba seguro que iba al cielo porque tenía una familia creyente, memorizaba versículos, nunca me faltaba una escuela dominical y decía, estaba seguro. Pero ¿sabes qué es lo que me quebrantó de este siervo de Dios? Que él me dijo con lágrimas, tú te vas para el infierno, no vas para el cielo. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos, aquellos que han nacido de nuevo. Y eso fue que impactó mi vida, tocó mi corazón esa noche y entendí que no podía entender cómo había un Dios que había dado su vida por amor a mí. Y yo había crecido en una familia disfuncional. Tenía mi madrastra, mi mamá me había abandonado a los 5 años y, y yo mientras en ese tiempo pensaba en lo que Cristo ha hecho por mí, yo decía, y no merecía nada de Cristo, pero decía, si mi mamá no me ama, si mis padres no les importa, ¿cómo hay un Dios tan grande que ha sido capaz de dejar su trono y venir a este mundo por amor a mí? Y eso es lo que me quebrantó y caí de rodillas a los 13 años. Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Ese tiempo fue un encuentro con Él. Y algo que mientras veo, pienso en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, por personas indignas. Pero no solamente Él va por los perdidos, como vino por mí, por vos, por todos. Él también te invita a sumarte a su causa, a subirte a esa barca. Y dice en la palabra del Señor, le dice aquella noche, les dijo, pasemos despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Jesús les invitó a sus discípulos a subir a la barca con él para ir al otro lado, donde nadie va. Y mientras pensaba en esto, yo pienso, el Señor nos invita y nos da ese privilegio de subirnos en esa barca con ese precioso pasaje que encontramos en Marcos capítulo 16, que dice también, versículo 15, y él les dijo, id por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa invitación es directa a subirte a su barca, a estar dispuesto como los discípulos se subieron con él esa noche, dispuestos a todo, estar con él, incluso ir hasta el final. Y no será tu situación. Tal vez muchos, yo un día entendí eso. Este pasaje marca un antes y un después en mi vida, Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 15. En mi vida tiene un principio. Y entendí que Dios me estaba invitando también a subirme a la barca y poder ir con Jesús, donde muchos no van, donde muchos no llegan. Decíamos los judíos, para ellos era imposible llegar donde los gadarenos. Ellos no querían tener ninguna relación con este pueblo, pero a Jesús no le importó eso. Él fue donde nadie quiere ir. Él fue donde muchos les cuesta, ¿no? Donde están los alcances. Si yo me pregunto, cuando pienso en esta palabra, si Jesús fue donde los gadarenos y nadie quiere ir, y Jesús les invita a los discípulos a ir con él, muchas veces a nosotros también nos invita. Hay lugares donde nadie ha llegado con el evangelio. Hay lugares donde tal vez en nuestra misma ciudad, en el barrio, en la comunidad donde vivimos, a personas que tal vez nosotros pensamos que son indignos del evangelio, pero el Señor no, por ellos también murió en la cruz. Y dice, subite, vamos allá donde nadie va, donde nadie se acerca. Tal vez yo me pregunto, ¿quién les va a predicar? Aquellos que están metidos en la droga, en el alcohol, si no somos nosotros. Aquí en Bolivia hay un lugar donde se llama el Trópico, que es el Chapare, donde se produce coca. Y a veces me duele escuchar siervos de Dios cuando hablamos, compartimos de poder viajar a este lugar. Es como si para ellos estas personas fueran indignos del evangelio, pero por ellos también Cristo murió. Y el Señor nos manda también que vayamos y prediquemos a esta gente. Pero no solamente eso, muchas veces como misioneros, como obreros, nos enfocamos en personas que tal vez de una clase humilde necesitan del Señor. Señor sí necesita que les alcancemos con el Señor, pero ¿qué de aquellos que son políticos, que son abogados profesionales? Quizás muchas veces cuando nos encontramos con ellos no les hablamos del Evangelio, pero el Señor también nos dice que hablemos, que les compartamos del Evangelio a ellos, porque también ellos necesitan de Cristo, necesitan saber que hay un Dios que los ama, que ha dado su vida por ellos. Y tal vez tendríamos que preguntarnos, tal vez estamos en un lugar de confort, nos sentimos bien estando en la iglesia, está bien estar en la iglesia, está bien estar en comunión, pero también tenemos que sentir y ponernos ese corazón del Señor y decir, ¿cuántos hoy día están muriendo sin Cristo? Hace días atrás escuchaba un vecino casi de la ciudad, un jovencito que tenía 15, 16 años, que él tenía un problema emocional con una pareja, pero la única solución que encontró fue quitarse la vida. Pero mientras vas pensando en eso, cada segundo, cada minuto, ¿cuántos van partiendo de este mundo sin Cristo? Si vamos a pensar en eso, podemos pensar la fila más larga en las puertas del infierno que se están perdiendo sin Cristo, sin esperanza. Tal vez porque no hubo una persona que tenía un corazón de Cristo, que tenía capaz de compartir el Evangelio y decirle Dios te ama y murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Hermanos, necesitamos tener ese corazón del Señor y ver la necesidad en todo lugar. Aquí Jesús ve y va donde nadie va. También ve la necesidad de este gadareno. Tal vez para muchos era insignificante, pero para el Señor sí era importante. Hermanos, también necesitamos ese corazón. Ver allá más allá de nuestros ojos, ver más allá de nuestra iglesia, ver más allá de nuestro barrio, predicar el Evangelio a todos.
todos necesitan de Cristo. Tal vez donde nadie está dispuesto a asumir el precio. Es verdad, hermanos, cuando tienes que servir al Señor y ir a sumar en esa barca, hay un precio que pagar. Muchas veces Mateo 10:37 dice, si no eres capaz de dejar padre y madre, no eres digno de él. Yo te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a dejar para subirte a la barca con el Señor y ir donde nadie ha llegado? A muchos puede costarte económicamente, muchos nos cuesta la familia. Hermanos, estemos dispuestos a pagar el precio por aquellas almas perdidas. Alguien decía, y esto se me quedó en mi corazón, una persona que nunca ha ganado un alma para Cristo y no sabe cuál es el precio de ganar un alma para Cristo, tampoco va a aprender a cuidar esa alma. Es fácil lastimarlo, herirlo y hacer que no vuelva a la iglesia más, porque no sabes el precio y el costo de ganar esa alma. Hermanos, aquí el Señor nos muestra, Él fue donde nadie fue. Invitó a los discípulos a ir a ese lugar, también a ti y a mí nos invita a esa misma invitación. Pero en la obra del Señor, hermanos, muchas veces el Señor va a permitir que haya pruebas. Aquí dice que de repente se levantó una gran tempestad de viento. Tal vez ellos estaban pasando felices, cantando, hablando de los temas que habían pasado, pero hubo un momento que solo estaba ahí en la popa y ellos estaban felices ahí charlando adormecidos. Pero en ese momento el Señor permite que pase una gran tempestad de viento. Dice la palabra del Señor que nada pasa más allá de lo que el Señor lo permite. Y las pruebas que pasan, aún si nos vamos a levantar en pos del Señor, predicar el Evangelio, hermanos, siempre va a haber pruebas, el Señor lo dijo. En el mundo sufriréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. No es como muchos decimos, el servir al Señor es, para muchos es un color de rosa, no. Piensan que el Evangelio, ser misionero, lo han romantizado en este tiempo. Cuentan cuentos de hadas, pero la realidad no es esa. Hoy día justamente hablaba con un misionero que él salió de la selva donde vamos a servir al Señor allá en el Tibnis, que es en la selva, la Amazonía de Bolivia. Me comunicaba con él. Él tenía muchas pruebas, tenía muchas luchas, pero yo le preguntaba, y yo tal vez en ese tiempo, cuando él estaba empezando a prepararse para la obra del Señor, dije, tienes que aprender a trabajar, porque tienes que aprenderte a proveer con las manos. Es para ser un completo en la obra del Señor y no siempre vas a depender de una iglesia. Llegó un punto donde se equivocó en algo y los hermanos, la misión le echó fuera. Y él se encontró en un lugar desierto, sin nada, sin apoyo, sin nada. Y dije, hermano, en la vida cristiana no es color de rosas, siempre hay pruebas. Pero muchas veces esas pruebas, hermanos, nos va a servir para qué. Él permite que pasemos esas pruebas y muchas de esas pruebas se van a venir tal vez por una oposición fuera de la iglesia, muchas veces dentro de la iglesia, pero muchas de aquellas pruebas también van a pasar tal vez, como digo, en la salud, en lo económico, en la familia, pero más también va a haber ataques del enemigo. Muchas de esas pruebas que el Señor lo va a permitir. Porque hermanos, cuando alguien predica el Evangelio, es una batalla directa con el enemigo. Es un desafío directamente con el enemigo. Y no sabemos cuántas fuerzas demoníacas están operando el momento que tú predicas el Evangelio para que el Evangelio no llegue a cada corazón. Por eso es una lucha, es una batalla. Y cuando vamos a estar en la obra del Señor, hermanos, siempre va a haber pruebas. Pero el Señor lo permite. ¿Para qué estas pruebas? Primero, tendríamos que entender que las pruebas, hermanos, nos van a sobrepasar. Siempre una prueba, ¿por qué? Porque dice Efesios capítulo 6 que la lucha no es contra carne ni sangre, sino son con las fuerzas espirituales. Y muchas de las pruebas que permite siempre sobrepasan nuestras fuerzas. Y aquí los discípulos vemos luchar con sus fuerzas. Ellos eran hombres avesados, conocían el mar, habían pasado años pescando, sabían muy bien cómo moverse en el mar. Pero esta prueba, esta tormenta, se sobrepasó al tal punto que ellos tenían miedo y
estaban a punto de desfallecer y decían, vamos a morir. Muchas veces las pruebas siempre nos van a sobrepasar, pero algo que me queda claro es que muchas de las pruebas nos van a enseñar a depender más del Señor. Los discípulos habían empezado a luchar con sus fuerzas, a hacer con su fuerza, pero en algún momento se dieron cuenta que estaban en la copa durmiendo. Y fueron a reclamarle a Jesús. Muchas veces nuestras actitudes son así. Cuando estamos en alguna prueba, empezamos a reclamarle a Dios, pero ¿por qué? Yo estoy en la obra, estoy sirviéndote, pero ¿por qué a mí me pasa? Son muchos los discípulos. Pero el Señor ese día tenía que darles una gran lección. Tenemos que aprender a depender. El Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces, hermanos, en la obra del Señor, estando en el lugar donde estás, tal vez como misionero, obrero, pastor de la iglesia, llegamos a un punto donde queremos depender todo por nuestro propio yo, por nuestro conocimiento, nuestra preparación. Pero muchas veces el Señor va a permitir que pases esto para que aprendamos a depender de Él, porque sin Él nada somos, porque dice, separados de Él, nada podemos hacer. Pero como decía el hermano Adrián, también es para hacernos despertar, darnos un sacudón, para despertar en la obra del Señor y ver la necesidad de los demás. Hermanos, cuando pasa esto, pasas una prueba y vas a entender la necesidad de otros. Cuando vas a ver la muerte en tu familia pasar de cerca, vas a entender que otros necesitan de Cristo también, que les prediques, que les hables de Cristo. Muchas veces el Señor va a permitir que pases pruebas para despertar donde estás. Tal vez estamos cómodos en el lugar donde estamos con lo que hacemos, pero el Señor permite estas pruebas para no estar ahí adormecidos. Los discípulos estaban adormecidos, pero cuando se dieron cuenta empezaron y fueron a que se habían dado cuenta de que estaba con ellos. Muchas veces, hermanos, como siervos de Dios, el momento que empezamos a depender de nosotros, a hacer nuestro propio fuerza sin depender de Cristo, vamos a empezar poquito a poco a perder la conciencia de que está a nuestro lado. Mateo 28 dice, y es un pasaje que también es hermoso, que nos llama, también dice la palabra del Señor, 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, muchas veces hemos olvidado la presencia de su promesa, que el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Muchas veces el Señor ha permitido que pasemos pruebas para que demos y tengamos un corazón como el Señor Jesucristo y no seamos fríos, apáticos a la necesidad de predicar el Evangelio a otros. Cuando muchos se están perdiendo sin Cristo en las drogas, en el alcohol y en muchos problemas. Pero también es por causa cuando tú y yo empezamos a perder esa conciencia. Los discípulos estaban ahí charlando, empezaron a enfrentar con sus propias fuerzas porque habían olvidado quién estaba en la barca. Pero de repente, un momento se dan cuenta quién está con ellos. En Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo entra en nuestras vidas, entra a la barca, Él no se va más. Él no se aleja de nosotros, Él está siempre con nosotros. Nosotros somos muchas veces por confiar en las capacidades. Muchas veces el Señor va a tener que hacerte despertar. Aquí estoy yo estoy a tu lado. Y hermanos, tenemos que estar muchas veces conscientes de su presencia en nuestras vidas todo el tiempo. Uno de estar conscientes en la presencia del Señor, hermano, nos va a ayudar a que podamos asumir y no seamos cobardes como Moisés. No voy a poder, no. ¿Qué dice Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12? Voy a leer. Este es un pasaje que me gusta también. Ver, por tanto, ahora, dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ven, porque yo estaré contigo. Hermano, muchas veces tenemos temor de asumirnos y subir al barco porque no estamos conscientes del Señor. Y el Señor tiene que decirle a Moisés, yo estoy contigo, estoy mandando solo. Ve y predica, habla y saca a mi pueblo de la esclavitud. Y el Señor, ¿cuántos nos está llamando así? Sabes, durante todo, este año está por terminar. No sé cuántas veces el Señor te llamó, pero cuántas veces tal vez hemos puesto una excusa y decir, no, no, pero yo no puedo, mira, pero a mí me falta esto. El Señor te dice, no, yo estoy con vos. Y el Señor hoy día te va a desanimar, te va a desafiar a poder subirte a la barca y ir por los perdidos como Él, y a poder tener el mismo corazón que Él tiene por los perdidos. Y también nos ayuda a estar firmes, poniendo nuestra confianza en todo tiempo en el Señor. Yo voy a estar consciente de la presencia del Señor, voy a estar firme, sabiendo que Él está siempre listo para mi socorro. Porque dice Josué, capítulo 1, versículo 9, un versículo conocido, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo no te va a ayudar a estar firme cualquiera sea la situación? No sé qué pruebas estás pasando, no sé qué aflicciones, luchas, batallas estés pasando, pero el Señor te diría, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Siervos de Dios, el Señor nos dice, no teman ni desmayen, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esfuérzate y sé valiente. Estemos firmes en el llamado que nos ha llamado, en el que estamos sirviendo, sea cualquiera sea la situación, porque el Señor está con nosotros. Roma nos dice algo precioso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá ser por de Dios? Nada. Pero también la presencia, uno estando consciente de la presencia de Dios, esto nos va a ayudar a qué? A poder andar en santidad y temor delante de Dios. Porque muchas veces, hermanos, perdemos la conciencia, empezamos a jugar con el pecado. Estos hombres habían adormecido, estaban ahí, pero cuando veo Salmo 139, un pasaje que también es precioso, Salmo 139, versículo 1 versículo 7, dice así, de hacia adelante. El salmista David dice esto, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en lo extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aunque las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí el salmista dice, ¿a dónde voy a poder ocultarme? ¿Dónde voy a escapar de tu presencia? ¿A dónde voy? Hermanos, cuando uno empieza a perder la conciencia de la presencia de Dios en tu vida, ahí es cuando uno empieza a jugar con el pecado. Y lo que dice Hebreos, me encanta este pasaje que dice y habla siervos de Dios. También muchos lo usan como pérdida de salvación, cosa que no es así. Dice en, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero más adelante dice que hace un ejemplo de Saúl. Dice que él vendió por un plato de comida su primogenitura, pero después de querer recuperarlo,
aún con lágrimas, no pudo alcanzar, no lo encontró más, no alcanzó más eso. Que nos habla muchas veces cuando empezamos a jugar con el pecado como siervos de Dios, no vamos a disfrutar de la presencia de Dios. El Señor está a nuestro lado. Hace ciegos espiritualmente y empezamos a luchar con nuestras fuerzas y a alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es nuestra condición. Pero que este año sea un desafío para nosotros volver a ese principio, a nuestro primer amor, a querer tener el mismo corazón, el mismo sentir de nuestro Señor. Y para eso tenemos que estar todo el tiempo conscientes de la presencia del Señor. Su barca junto con el Señor a unirte a la causa de llevar el Evangelio, donde nadie va, donde muchos no llegan. Acá en Bolivia, los mineros es el lugar donde nadie llega con el Evangelio, porque es muy difícil. Ellos tienen un pacto con el diablo y no quieren escuchar, pero aún a ellos tenemos que llegar con el Evangelio. Pero también hay pruebas en medio de eso, porque eso nos va a ayudar a tener un corazón como el Señor. Tenemos que aprender el valor de servir al Señor, el valor de ganar almas para poder cuidarlos y no maltratarlos. Pero por último, siempre, hermanos, desafiarles en todo tiempo a estar conscientes del Señor, que el Señor siempre va a estar con nosotros en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Con Él siempre vamos a estar y dice, con Él somos más que vencedores. Animarles con esto, este año que empieza a poder tomar esos desafíos y poder salir con esa fuerza que el Señor siempre va por delante nuestro para poder alcanzar a todos los que aún necesitan de Cristo. Amén. Gracias, hermano.